Bueno, por mi parte, pues soy Rafa Roche, soy director técnico de CATS Cámara y estamos distribuyendo estas cámaras, distribuimos también la Summicron y casualmente también distribuimos el RT Motion. Casualidad que la cámara tenga todo esto. En fin, procuraremos que no sea muy comercial la conferencia y básicamente lo que voy a intentar es dar un repaso a la cámara por si tenéis alguna duda de las configuraciones y las recomendaciones de uso de la cámara. ¿Mm? Bueno, Sandy ya os ha avanzado bastantes cosas. Siguiendo un poco el camino de la luz, lo primero que quiero comentar es que la cámara podemos cambiarle la montura. Podemos utilizar montura PL, montura EF, montura F, y es bastante sencillo, son 4 tornillos nada más que podemos quitar y cambiamos la montura tranquilamente, no tiene mayor complicación. Entonces esto es bastante interesante, tanto para los rentals, ya que van a poder elegir qué montura utilizar según la petición del cliente. Entonces esto es bastante interesante. Siguiendo el camino de la luz, como digo, uno de los problemas, perdón, una de las características que tenemos en las cámaras digitales y quizás que se ha desatendido un poco es el tema de la colimación de la cámara respecto a la lente. Es decir, que la distancia de brida, que la distancia focal posterior sea la correcta y los rayos de luz se enfoquen correctamente en el sensor. Diferenciar siempre, antes de empezar, que una cosa es que la lente esté descolimada y otra cosa es que no tenga una correcta colimación la cámara con la lente. En el caso de que tengamos una descolimación de la lente, pues habrá que colimar la lente. Pero si todo mi juego de lentes no me coincide el foco a 5 metros, sino que me está enfocando a 8, claramente tendría un problema de colimación. Las nuevas DMSC2 van a llevar un sistema de colimación. Sabéis que la colimación la podemos hacer o con SIMS, con pequeñas laminitas, que podemos poner y quitar a los objetivos para aumentar o disminuir esa distancia de brida. Pero hay otro tipo de cámaras que nos permiten directamente mover el sensor. En el caso de las cámaras RED vamos a tener el tornillo de colimación justo delante. Ahora bien, y esto es muy importante, se ha introducido un nuevo sistema de bloqueo de la colimación. Para ello tenemos que quitar lo que llamamos sidekick, que sería este lateral, son 4 tornillos, tampoco tiene nada, y al abrirlo vamos a encontrar 2 posiciones de tornillo, una liberada y otra que bloquea el sensor. Esto me gusta comentarlo siempre por si estáis en algún documental o algo así y necesitáis tocarlo, por favor, tener la precaución de mirar que ese tornillo esté desbloqueado, porque si yo intento colimar con ese tornillo bloqueado, lo que voy a hacer es partirlo al final, porque además somos muy burros cuando estamos nerviosos en el rodaje, ¿no? Entonces, siempre recomendamos que la colimación se haga en los rentals que tienen herramientas, bancos de colimación y colimadores para hacer correctamente este ajuste. Pero si por alguna circunstancia tuvieseis que hacerlo, insisto en que estaría muy bien que tengamos cuidado con esto. Vamos a cambiar la batería, ¿no? Ya estamos. ¿Me podéis dar una batería, por favor? Cuando podáis. Gracias. Dicho esto, una vez que he desbloqueado el ajuste de colimación, ya pasaría a colimarlo con un tornillito que voy a tener debajo del botoncito rojo de red. Y ya colimaríamos, al colimar simplemente lo que hacemos es mover milímetros, micras, el sensor, ¿vale? Para que converjan correctamente los rayos de luz, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una recomendación que me gusta decir, por si algún día os pasa. Lo siguiente que va a encontrarse la luz es lo que ya os ha avanzado Sandeep, que son los filtros OLPF. Los filtros OLPF filtros ópticos de paso bajo, pero que en el caso de las nuevas cámaras no solo van a cumplir esta función. No solo son filtros ópticos de paso bajo, pero además pueden llevar unas características especiales. Como bien decía, hay un sistema para que la cámara identifique qué OLPF tiene puesto. Un sistema que hay que tener una gran
gran desarrollo tecnológico. Se trata de que cada filtro lleva un tornillo en una posición distinta. Entonces presiona el tornillo y te identifica qué filtro tenemos puesto. Bueno, básicamente hay un filtro underwater, que sería para carcasas submarinas, ¿vale? Para housing. Y vamos a tener tres filtros ahora mismo. El filtro estándar, el filtro óptico de paso bajo, de low light, y el skin tone highlights. Son los tres que incorpora y que vais a tener disponibles en todos los rentals. El estándar es un filtro que está funcionando muy bien y sería el filtro que recomendamos para rodajes que además voy a tener variaciones. Voy a estar trabajando tanto en situaciones de alto contraste como en situaciones de bajas luces. Tener en cuenta que si bien el filtro es muy fácil cambiarlo y se ha diseñado para que lo cambiemos rápidamente y sin problemas, tampoco es recomendable hacerlo en mitad del desierto o de las Bárdenas reales, que es rodando un spot, porque lo mismo tenemos problemillas. Entonces, en situaciones donde vamos a tener mucha variación de luz, recomendamos la utilización del filtro estándar. Y la recomendación del fabricante es trabajar a 800 ASA con este filtro. Sin embargo, si vamos a trabajar en situaciones de alto contraste, situaciones en las que voy a tener mucha luz, en vuestro caso aquí, en la montaña, ¿no? Con la nieve, qué sé yo, tenemos un filtro especial que es el Skin Tone Highlights. Mejora los tonos de piel y además hace de neutro. Y nos va a permitir trabajar a 320 ASA. Y el de Low Light sería todo lo contrario. Dime. 320 es lo que recomienda el fabricante. El fabricante, porque ahora te voy a comentar otra cosa. 320 es lo que recomienda el fabricante. Y luego el de Low Light, que sería pensado para trabajar en bajas luces. Voy a tener rodaje nocturno todo el día. Y la recomendación es trabajar entre 1000 y 1200 ASA. Cuidado con los cambios de sensibilidad, porque en este tipo de cámaras, como todos supongo que conocéis, la variación de la sensibilidad va a desplazar el gris neutro dentro del rango dinámico de la cámara. Es decir, que voy a obtener más relación de contraste hacia altas luces o menos, dependiendo de la sensibilidad que yo ponga. Y además, curiosamente, es todo lo contrario a las técnicas fotográficas que utilizamos normalmente. Pensaríamos que para rodar en la nieve lo mejor es trabajar a 50 ASA, 100 ASA, no tengo mucha luz, ¿para qué quiero aumentar la sensibilidad de la cámara? Sin embargo, es una situación en la que me conviene subir la sensibilidad. ¿Qué es lo que voy a conseguir? Tener más f-stop entre el gris neutro y las altas luces. Y al contrario, si quiero trabajar en bajas, curiosamente, me conviene bajar la sensibilidad para desplazar el rango dinámico hacia bajas luces. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que combinar estas dos informaciones para decir qué sensibilidad utilizar. Lo que sí que os puedo decir es que ya en los rodajes que hemos realizado y las pruebas que hemos realizado, una de las grandes, brutal mejora de estas cámaras es la relación señal-ruido. Digamos que Ren siempre ha tenido un poquito de ruido en la imagen. Bueno, pues ahora se ha reducido brutalmente. Hoy, cuando rodemos y vayamos haciendo las pruebas, aumentaremos la sensibilidad para que podáis valorar el nivel de ruido de la cámara, pero realmente es sorprendente. Podemos subir la sensibilidad sin tener un ruido evidente en la imagen. Bueno, a partir de aquí ya entraríamos en lo que sería el sensor, y la cámara trabaja según la filosofía de Red Digital Cinema. Esto no ha cambiado, ¿vale? Entonces, estamos comentando que la cámara trabaja a 8K de resolución, pero realmente podemos trabajar a distintas resoluciones. Siempre teniendo en cuenta que cuando variemos la resolución va a variar el ángulo de visión y por tanto la focal se altera, ¿de acuerdo? Esto es una política de Red y sigue siendo así. Si yo ahora, en vez de trabajar... bueno, por lo que tengo los menús. Si yo le digo a la cámara que trabaje en 6K, como vemos, varía el ángulo de visión, ¿vale? Esto es importante y hay que tenerlo en cuenta cuando trabajemos con este tipo de cámaras. Porque hay mucha gente que le tiene cierto miedo al 8K.
Bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo, creo que estamos en un momento tecnológico bastante interesante, además contamos hoy con la presencia de Alejandro Matús, que luego nos va a contar su sistema, nos va a explicar cómo trabajan ellos en su sistema de DataStation. Y en la actualidad yo creo que el tema de la resolución respecto al almacenaje de datos está bastante solventado. Quizás la mayor pega hoy en día es el círculo de imagen que nos ofrecen las lentes, sobre todo en angular. En angular ya estamos, luego pondremos otras lentes, vamos a poder ver que existe cierto viñeteo dependiendo de la lente. Esto está ocurriendo, los fabricantes de lentes están desarrollando lentes con un mayor círculo de imagen, pero hoy en día nos podemos encontrar que en los angulares tengamos un efecto de viñeteo. Puedo solucionarlo bajando la resolución, pero que sepáis que puede ocurrir. Tenemos unas tablas donde, luego ya os diremos direcciones, donde podéis ver qué cobertura tiene cada tipo de lente. Todas las lentes full frame van a cubrir perfectamente el 8K, y en el resto de lentes el problema lo tenemos en los angulares, insisto. En el resto de lentes no vamos a tener ese problema, pero sí en angular. Bueno. Iba a hablar luego de esto, pero bueno, vamos a hablar ya. Sin embargo, si yo voy a trabajar para televisión, lo suyo es que no varíe ese ángulo de visión. Y esto es una gran ventaja que tiene la cámara. En el ProRes yo no voy a sufrir ese cropeo, sino lo que me va a hacer es un downscale. Es decir, me va a coger todo el fotograma y me lo va a meter en 4K o en 2K. Y de esta forma evitaremos todos los cropeos por resolución. Es decir, que cuando trabajamos en ProRes, exclusivamente en ProRes o en DNX HD, podríamos utilizar esta técnica. Si ya trabajo en paralelo en RAW, ya no, porque al RAW sí que le va a afectar cualquier cambio de resolución. Bueno, hemos hablado ya del sistema de ventilación. Los monitores siguen también la misma política de diseño que ha tenido Red hasta ahora. Ahora lo bueno es que tenemos otro tamaño de... A mí es que este me gusta mucho. Dicen que es muy grande, pero a mí me gusta verlo grande. Que es 7 pulgadas. También tenemos uno de 4,5 pulgadas. Y nos permite valorar correctamente la imagen y acceder a todo el sistema de menús como hasta ahora. ¿Vale? Esto no ha cambiado para nada. Sí que ha cambiado un nuevo visor, que luego cuando pasemos a hacer el rodaje, pasar a verlo, porque la resolución ha aumentado muchísimo y es bastante más, tiene bastante más calidad. ¿Alguno de los módulos nos sacaría una imagen 4K para un monitor 4K? Ahora mismo no. La cámara como mucho te da 1080 de salida. El resto de módulos son más, por ejemplo, tenemos el Jet, que es para drones, que es muy ligero, no lleva V-Lock, por ejemplo. Luego tenemos el de estudio, que lleva un SAI, es decir, podemos utilizar las antiguas baterías de red, las pequeñitas, para que nos hagan de SAI, y ya tiene 2 salidas de HDSDI, en fin, van por otro desarrollo los... Y bueno, los de Off Hollywood, que la verdad es que tienen muy buena pinta, pero que ahora mismo están en desarrollo. Ya en algunas ferias hemos empezado a ver los módulos de modo y están bastante bien. Bien, respecto al trabajo con la cámara, es a través de menús, como en todas las cámaras digitales, como ya sabéis, y Red ha mantenido la estructura de menús que ha utilizado siempre. Esto es importante, porque ya nos costó aprendérnosla, como para que nos la cambien, ¿no? Entonces vamos a seguir utilizando la misma estructura de menú. Lo único que varía en este caso, hemos puesto la prioridad al monitor externo para que podáis ver los menús, pero podría volvérsela a poner al LCD o al sistema que queráis utilizar, ¿vale? Como sabéis, básicamente vamos a tener las informaciones alrededor de la pantalla con nuestro histograma, nuestros niveles de ruido, control del nivel de ruido, de clipeo, etc. Bueno, una cosa muy importante y que se ha criticado bastante en las antiguas cámaras Red era la calibración del sensor, lo que se llama black shading. Otros fabricantes tienen otros sistemas más rápidos, normalmente son black balance, que se llaman, y es un sistema, digamos, que no
calibra también el sensor. Sin embargo, es cierto que cuando hablábamos de 15-20 minutos para realizar un black shading, pues yo ha habido rodajes que, como dije, he tenido que hablar con ayudante de dirección y decir, oye, necesito cortar el rodaje 15 minutos. Y como que no le hacía mucha gracia, no sé por qué. En fin, entonces se ha buscado mejorar la calibración del sensor. Para ello, vamos a entrar en menú. Siempre me equivoco. Bueno. Y vamos a ver dos cosas. Una, por un lado, el menú de ventilación. El menú de ventilación es súper importante, os diría que en todas las cámaras. Y ya no es un sistema que simplemente ventile la cámara, sino que todos los fabricantes lo que intentan es mantener estable la temperatura del sensor. Eso es lo que es importante. Me da igual en realidad que el sensor esté más frío o más caliente. Lo importante es que se mantenga a la misma temperatura. Porque cuando se calienta, sobre todo, se genera lo que se llama patrón de ruido de oscuridad, que es un ruido generado artificialmente, digamos, por el calor que se genera en el sensor. Entonces, la primera herramienta que vamos a tener es el ventilador. El ventilador me va a permitir controlar la temperatura del sensor. Y en los modos que estamos acostumbrados. Tengo un modo silencioso para cuando dé motor que la cámara pare. Cuidado, que este tipo de menús también protegen la cámara. Y bueno, a mí me ha pasado eso, 45 grados, por mucho que le digas al ventilador que baje, te dice que tiene que subir, porque si no, podríamos causar daño a la cámara, ¿de acuerdo? También tienen un tope. Pero bueno, lo que buscan es eso, mantener estable la temperatura de la cámara. Vamos a tener modo adaptivo y voy a decirle a cuál temperatura quiero que trabaje la cámara. Estamos recomendando entre 38 y 41 grados centígrados. Lógicamente hay cierto margen. Fijaros que abajo, 39 grados es la temperatura del sensor, 58 grados sería la temperatura del cuerpo de cámara. La T me indica que la temperatura del sensor es correcta. Si tuviese una desviación en la temperatura de trabajo, esta T iría cambiando de color. Primero amarillo, podemos seguir rodando. Naranja, cuidado amigo, te está metiendo en terreno peligroso. Rojo, tengo que volver a calibrar el sensor. Es decir, que tenemos ya una ayuda en el propio visor que me lo está indicando. Sinceramente, yo hasta ahora, todo lo que he trabajado, no he tenido que hacerlo. Me ha mantenido perfectamente la temperatura del sensor. Una vez que hemos decidido cuál es nuestra temperatura del sensor, entraremos en la calibración del sensor. Fijaros que ya tengo varias calibraciones. Esto me dice que la he hecho en auto, ahora veremos qué es esto, a 39 grados centímetros, 39 grados centígrados. Lo he hecho el 16 de febrero del 2017 y el número sería cámara. ¿Vale? Estos son los black shading que tiene la cámara, pero yo puedo realizar black shading. Y tengo dos métodos. El modo automático y el modo manual. El modo automático es el modo más recomendable, o el que recomendamos, y que vamos a realizar no en rodaje, sino el chequeo de cámara. En el chequeo de cámara, yo siempre aconsejo hacerlo a la hora de comer o algo así, ya que va a tardar 45 minutos aproximadamente en realizar el black shading. ¿Por qué tarda tanto? Me dice, joder, Rafa, me estabas vendiendo que ha mejorado y ahora resulta que tarda más. Bueno, el black shading se hace según dos características. Una ya hemos hablado de ella, la temperatura del sensor. La otra cosa que altera el black shading es el tiempo de exposición. ¿Cómo controla la cámara los tiempos de exposición? Con el obturador. Entonces lo que me va a hacer es 16 black shadings para cada tiempo de exposición, que van a quedar memorizados en la cámara. Y si yo varío mi
obturación, mi tiempo de exposición, automáticamente la cámara va a cambiar el black shading. ¿De acuerdo? Entonces, lo suyo es, primero, tengo que tener la temperatura correcta, esto es importante, ¿vale? En el sensor, y una vez que tengo la temperatura correcta, realizaré el auto black shading. Como todos los black shadings y black balance, pondremos la tapa del objetivo. Los muy puristas quitan el objetivo y ponen la tapa directamente a la cámara. Yo normalmente pongo... Bueno, vamos a callarnos. Y ya os digo, a la hora de comer, la pongo a hacer black shading, ponerla a red para que no se quede sin batería. Comes y cuando has vuelto ya tienes hecho el auto black shading y esos 16 pasos de exposición. Ya me voy a llevar la cámara al rodaje y lo normal es que no tengáis que volver a hacer ningún black shading. ¿Vale? Ahora bien, me dijo de Rafa, ¿y qué pasa si hay una situación que por lo que sea, lo que estábamos hablando antes, porque estamos en pleno agosto y una situación de mucho calor, alta humedad y demás, la cámara no consigue mantenerme la temperatura, por ejemplo? Bueno, en esos casos podríamos acceder al modo manual. En el modo manual, ya lo que voy a poder hacer es entre 1 y 4 black shadings, lo que yo decida, ¿vale? Le puedo decir hazme 1 o hazme 4. Y a un determinado tiempo de exposición. De esta manera haríamos, en este caso, a 39 grados para un 50avo de segundo, haría un black shading. Y en este caso duraría unos 4 o 5 minutos. Con lo cual ya es un tiempo asumible para el rodaje. Y más en una situación como esa que estará, la cámara no será lo único que se nos haya complicado, ¿no? Con ese exceso de calor o de frío, ¿no? ¿Vale? De esta manera se ha mejorado muchísimo. Insisto que en un rodaje normal, haciendo el black shading en el chequeo de cámara, en una película, de hecho ahora se está haciendo una en Madrid y que yo sepa no han vuelto a hacer un black shading. Otro amigo Sergio de Uña, que tiene una cámara propia y este dice que lleva 2 meses sin hacerlo. Y trabaja en África, trabaja en sitios, digamos, con una climatología más extrema, ¿vale? Entonces, que sepáis que se ha mejorado muchísimo este circuito y me permite trabajar de estas 2 maneras. Y también cuando cambiásemos los fotogramas por segundo, si nos vamos a 200 fotogramas o así... Si te sales de esos 16 pasos, entonces sí, pero a un 200, o sea... No es tanto por... Sí, porque cuando varía los fotogramas por segundo varía el tiempo de exposición. Pero si estás dentro de esos 16 pasos que ha hecho la cámara, no vas a tener ningún problema. Y también te digo, está tan corregido el ruido que ya no es como antes, es que no lo ves. De todas formas, ya luego lo veremos. ¿De acuerdo? Esto es interesante y bastante importante. Por lo demás, eso. El mismo sistema que hemos tenido siempre de menús. Y bueno, un repaso rápido, no me hagáis contároslo todo, que entonces sí que os dormís. Bueno, como todos los fabricantes, vamos a tener clasificado en capítulos las funciones que tiene la cámara. Dentro de Setting voy a tener los ajustes, es uno de los menús que conlleva más submenús. Y dentro de este menú encontramos, dentro de Display vamos a tener las herramientas, el cebra, el control del monitor, de la salida del monitor, los modos, cómo quiero que me hable la cámara, si quiero que me hable en grados o en intervalos de segundo, etcétera, guías y unas señales test. Bueno, en este menú me gustaría destacar, aunque ya existía, dentro de las herramientas, vamos a tener distintas herramientas, desde el típico magnificador para el foquista, un nivel de horizonte bastante interesante para steadies o para cuando vamos a hombro. Puedo chequear el RAW, esto es importante. Tener en cuenta que lo que me está mostrando el histograma es
la lectura sobre la curva de gamma y el espacio de color. Pero no es el RAW real. Si yo quiero chequear la exposición del RAW, tengo que decir, vale, esto es muy bonito, pero quiero saber cómo está el RAW. Me desactiva todo y entonces ya veríamos, me hace esta barbaridad sobreexpuesta. Bueno, aquí habría mucho que hablar. ¿Para quién trabajo yo? ¿Para el RAW o para los metadatos? Porque son metadatos, cuidado con esto. Yo puedo variar en postproducción, y luego con Alejandro lo veremos, tanto la curva de gamma como el espacio de color. Mi recomendación personal, y como trabajo yo, es que al final no puedo estar trabajando para los dos mundos. Puedo estar trabajando para el RAW o puedo estar trabajando para las curvas de gamma o espacios de color. Y al final tú necesitas monitorear. Esto también, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno que lo adapte a su forma de trabajo. Pero mis recomendaciones, normalmente, si voy a trabajar sobre un espacio de color y una curva de gamma, trabajo para ella. Eso sí, en postproducción tengo que trabajar con esos metadatos. Si yo en postproducción me varían esos metadatos, puede pasar lo que nos ha pasado ahora, tener las imágenes sobreexpuestas, porque no he aplicado los metadatos que tenía en rodaje. Entonces, para mí, para mi gusto, yo pongo una configuración de cámara y trabajo con ella en postproducción. Realmente solamente recurro al RAW cuando tengo problemas. Un día que llegas un poco resacoso al set y tal, y subexpones 2 puntos. Entonces ahí es cuando dices, chato, abre el RAW a ver qué rescatamos aquí. Pero si no, lo normal es que, como habéis estado visionando con estos espacios de color y curva de gamma, tengáis correctamente expuestas las imágenes, ¿vale? Pero importante esto, cuidado. Y normalmente el RAW se chequea cuando tenemos dudas, situaciones de muy alto contraste, situaciones de subexposición que estamos yendo al límite y dice, joder, voy a ver cómo está el RAW, no me vaya a estar pasando. Entonces, esta herramienta es interesante. Y a mí una que me gusta mucho últimamente, bueno, tenemos todo tipo de herramientas para el foquista. Tenemos el famoso False Color. ¿Vale? Sistema que ya conocéis todos, supongo, porque han incorporado todos los fabricantes, que inventó un amigo nuestro, David McIntosh, y que por colores me muestra cuál es la exposición de la escena. Pero hay una herramienta que va en esta línea, que es el Gyroscope. Gyroscope es una herramienta que me va a permitir ver los 16 f-stop que tiene la cámara. Antes de seguir, siempre contar que los fabricantes, el black clip y el white clip, lo consideran una zona. Es decir, que la primera zona es el negro clipeado, la última será el blanco clipeado. Pero tengo las 16 zonas. Fijaros que en el histograma lo que veo son barritas, ¿vale?, que me están indicando qué cantidad de píxeles tengo en cada zona. Pero además yo puedo activar esas zonas para identificarlas. Selecciono la zona 8, fijaros que tengo muy poca información en la zona 8 y me indica cuál es la exposición de esa zona. Vamos a poner la 9 para que se vea mejor. Esta sería la 9 y la 10. Vamos a activar 3, por ejemplo. No es una herramienta para mi gusto para exponer, es una herramienta para iluminar. Por ejemplo, me parece súper útil en un croma, en situaciones donde quiero igualar todo, ¿vale? Voy a tener la información y voy a decirle a mi gaffer, macho, ¿ves todo lo que está verde me lo bajas? Que a veces son un poco... Bueno, perdona la broma, no hay ningún eléctrico en la sala, ¿no? ¿Vale? Y voy a poder identificar exactamente en qué diafragma está mi escena. Lógicamente, si yo altero la exposición, vemos cómo altero la información, ¿vale? Y esa es una herramienta muy útil, insisto, para iluminar, por ejemplo, un croma lo vas a dejar clavado, un ciclorama. No es una herramienta para exponer rápidamente, eso también es verdad, pero es bastante interesante. ¿Y lo haría sobre el RAW o sobre la curva? Siempre sobre la curva. Cualquier lectura que hagas siempre va a ser sobre la curva que tú tengas puesta, ¿eh? Esto tengámoslo en cuenta. Aunque sea un metadato,
siempre sobre esa curva. De tools. El Zebra me lo puedo saltar, ¿no? Monitor Control me permite controlar las informaciones y cómo van a salir esas informaciones. Quizás aquí lo pongo para advertiros, porque hay mucha gente que le pasa que se pone a tocar. Esto de pestañita es muy importante, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy tocando? Si yo quiero tocar la salida HDSDI y me pongo a tocar aquí, no vais a hacer nada, ¿vale? Siempre tenéis que seleccionar dónde estáis atacando, ¿vale? Y ya ahí configuro esa salida, puedo decirle que sea 1080, 720, 25, y de paso aprovecho. Estamos trabajando a 50 hercios, ¿no?, por el tema del streaming, pero lo normal es que trabajásemos a 25 hercios, que ya veríamos una imagen más cinematográfica, ¿no?, con una resolución dinámica más cinematográfica. Ahora está en 50 hercios, por eso veréis un poquito de la imagen más vídeo. A partir de ver, ahora cuando desplegabas el menú que tiene uno para el visor, del ocular, ¿no?, y otro para el monitorcito de encima, entonces la cámara puedes usar los dos al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Necesitas un módulo extra? No. Ahora mismo, de hecho, tienes conectados los dos. Exacto, porque con las Epics necesitabas un módulo, ¿verdad? El módulo. iOS. Entonces esta ya no, esta ya puedes conectar los dos. Es una... Otro gran avance. Gracias, que a mí se me había olvidado comentarlo, además. Bueno. Vale, aquí yo creo que el resto no podemos saltar. Bueno. Que voy a meter un tema que luego Alejandro va a decir que esto no sirve para nada, pero bueno. Bueno, muy importante todo el menú de look. En el menú de look es donde vamos a configurar tanto el espacio de color como la curva de gama, como las lookup tables, como posibles correcciones que queramos hacer de la imagen. Nos critican porque tenemos muchos menús y puede ser más compleja que otros fabricantes. Es cierto, pero es que también me da más posibilidades, ¿vale? Si estos menús hay otros fabricantes que no los tienen. En este sentido, mi recomendación, que además lo comentaba con un operador amigo mío, decía, joder, macho, pues no le gustan nada estos menús, ¿vale? Digo, tío, no los utilices. No hay obligación de tocar cada menú de la cámara. Los utilizaré cuando quiera utilizarlo. Si tu forma de trabajo es, no, mira, yo quiero trabajar en logarítmico, que mi ya va a hacer mis correcciones y no me quiero meter en ningún lío. Perfecto. No hay ningún problema, lo podéis hacer también. Pero puede que os interese poder tocarlo en cámara. Bueno, aquí en este menú es donde lo tocaríamos. En vídeo vais a tener los ajustes que os comentaba antes. El espacio de color, qué curva de gama tengo puesta. Y, por primera vez, las lookup tables. Con ya unas lookup tables, como veis, diseñadas para el nuevo IPP2, que es, nos encanta decir, la nueva ciencia de color. Toda la vida suspendiendo y ahora parece que sea algo. En fin, son lookup tables ya preseteadas que voy a poder utilizar, igual que sería 709, la de CIP3, la ITU 2020. Yo voy a poder elegir qué look quiero poner. Pero, además, puedo cargar las externas. Crearlas en un DaVinci, cargarlas en cámara, etc. Esto es muy interesante para que, bueno, ningún operador le gusta que el director esté viendo sus imágenes en logarítmico. A mí, desde luego, procuro evitarlo y cuando he trabajado de edit, me acuerdo con Kiko de la Rica me decía, Rafa, tu misión en el rodaje es que me den no vea ni una puta vez una imagen logarítmica. Y las 2 collejas que me llevé fue porque no había cargado la luz. ¿Por qué? Porque el director se acostumbra al logarítmico. Al final el logarítmico es otro tipo de imagen, lo hemos vivido en publicidad, que aquí hacéis mucho además, y hemos vivido una moda logarítmica, ¿no? Decíamos los spots siempre muy bajitos de contraste, desaturados, ¿vale?
que me parece correcto. Si tu intención estética es esa, manténla. Pero si yo quiero que llevarme mi fotografía, en el caso de Mama, si la habéis visto, trabajábamos lo que Meden llama azul siberiano. Con Meden hay que trabajar así, ¿no? Joder, sí. Una especie de azul cian, manteniendo los tonos cálidos de la piel. Entonces, claro, si le poníamos logarítmico, el problema es que se acostumbra al logarítmico y luego cuando vayamos a hacer corrección de color va a decir, sí, muy bonito, pero joder, como lo veía yo en rodaje me gustaba mucho. Entonces, en este sentido, y luego con Alejandro hablaremos más de esto, porque creo que es la misión de los DITs, es que el director ya está viendo la intención fotográfica que tenemos para nuestro proyecto. Si yo voy a trabajar en tonos cálidos o voy a trabajar en tonos fríos, pues que ya esté viendo esa dirección. La imagen logarítmica solamente el que la vea el DIT y a ratos para chequear la exposición, ¿no? Pero si no, que no la vean. Bueno, pues estas lookup tables me permitirían o bien trabajar con preset o bien cargarlas. Tener en cuenta, luego cuando hablemos con Alejandro, este sistema tan estupendo de DIT Station, que me parece de los mejores que hay, porque en un documental lo mismo se nos hace un poco pesado, ¿no? Entonces ahí puedo llamar a Alejandro antes del documental, hacer unas pruebas de cámara, crear unas lookup tables con él, exportarlas y ya llevármelas cargadas en cámara. Esta posibilidad también es bastante interesante, ¿vale? Si quisiese podría tocar ya por lo que queráis, porque es un menú bastante importante, con lo cual puedo tocar saturación, contraste, brillo, en fin. Estas herramientas, para los que ya habéis trabajado con Red, sabéis que ya estaban, ¿no? Las tocamos muy poco, pues diría que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque al final preferimos trabajar con una Edit Station y hacer una corrección de color en directo, que va a ir mucho más rápida y efectiva que hacerlo en cámara, ¿eh? Sobre todo que también el problema de hacerlo en cámara es que el segundo operador y el director de fotografía, a los 2 minutos que estés tocando y no les dejes trabajar a ellos, te van a decir. En ese sentido también, la app me permitiría tocar estos ajustes sin molestar. Esto me parece bastante interesante, ¿vale? Siempre cuando estás en un rodaje como DIT y sobre todo si además hay nervios, prisas y tal, joder, que simplemente decir que vas a cambiar tarjetas y dices, hostia, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, el poder trabajar sin tocar la cámara me parece muy interesante. Tenemos eso. Perdonad un momento que Para trabajar con la app, simplemente selecciono redes, ¿vale? En este caso ya tengo la Epic y abajo tengo otra que pone latitud, que ahora hablaremos. Selecciono la Epic, ya se me engancha la Wi-Fi de la cámara y a partir de ahí, en el Full Control, selecciono la cámara y ya puedo tocar cualquier ajuste desde aquí, ¿vale? Como os comentaba antes. Y esto me parece el futuro de la forma de trabajo en los DITs con la cámara. El no tener que acceder directamente a tocar la cámara, sino poder hacerlo por Wi-Fi a través de un portátil, un teléfono o un iPad. Es un tercer fabricante, ¿eh? Y el precio ronda, bueno, creo que hay una barata, pero que está capada. Esta que es la completa, esta me parece que en $160 o algo así. Y la que tú preguntabas para varias cámaras me parece que está en 300. Para lo que hace, o sea, es una herramienta fundamental para un DIT. Y ahora que todos van a venir con Wi-Fi, para un DIT es fundamental. Nadie exige que la tenga un auxiliar o un ayudante. Pero para un DIT, yo creo que es más básica que el Tentacle, para decir. Trabajamos poco. Pero se supone que esto va a crecer mucho por las mejoras, ¿no? Entonces es casi básica. Pero no entiendo, yo una vez propuse comprarla, pero el rental al final dijo, no, nosotros la tenemos. Y me dieron un iPad. Bueno, eso es un tema que luego preguntaremos a Oide, cuál es su forma de trabajo, ¿vale? Eso dependerá de los rentals. Una de las limitaciones que me podéis decir, dice, joder, Rafa, pero la Wi-Fi... De hecho, también en la película de Mama, me salía de la habitación del hospital y ya me fallaba la Wi-Fi. Y por eso os decía, tengo un sistema que es el Latitude. El Latitude es un sistema RT Motion
es un mando de foco, ¿vale? Este es el MK31, me permite controlar el foco. Es un mando inalámbrico que está funcionando muy bien en los drones. Y si funciona bien en los drones es porque tiene mucho alcance. Y la gran ventaja para los DITs es que yo puedo, en vez de conectarme a la cámara, me puedo conectar a la Wi-Fi del Latitude, a la cajita receptora del Latitude, ¿vale? De esta forma, en vez de y ya me conecto a través del Latitude a la cámara. De esta forma voy a aprovechar la señal del Latitude, que me va a dar mucho más rango, y trabajaríamos igual. De hecho, lo que se plantea es trabajar mando de foco y full control. Dentro de este sistema, que ahora tengo el básico, ¿vale? Que sería la cajita receptora y el mando de foco. Y que además me permitiría controlar las lentes EF motorizadas. En ese caso no tendría ni que ponerle el motor. Trabajaríamos directamente con los mecanismos internos de la lente. Cuidado con esto, que algunas lentes notamos que van un poquito tironcitos, ¿vale? Entonces tiene que ser una buena lente. Pero podríamos hacerlo incluso sin motores. Pero otra cosa que plantea el sistema Latitude es tener dos cajas receptoras. ¿Dónde estaría la otra caja receptora? Aquí, en el combo. Yo puedo estar, no sé qué es, según RT Motion, a 1 kilómetro. Bueno, vamos a dejarlo en 400 metros, que ya está bien. O 500, ¿vale? Y me comunicaría por la señal de Latitude con la cámara. No tendría ya ni que levantarme, por eso he engordado. Yo antes era delgado cuando era DIT, pero ahora, claro, no me levanto del combo, así me va. ¿Vale? Esto es otro de las ventajas que tiene este sistema. Luego hablaremos con Alejandro todo lo que sería la corrección de color en directo a través del Live Grade, que yo creo que es como se debe trabajar, sobre todo en publicidad y en cine. Es la manera más correcta de trabajar. Pero, insisto, tengo todos estos parámetros en la cámara que los puedo tocar. Bueno, los ajustes de proyecto, entiendo que no tengan ningún problema, ¿no? A que fotogramas por segundo, en fin. Si tenéis algo que duda, me lo preguntáis, ¿eh? Que me voy a saltar algunos porque si no... Interesante que tengo menús de ayuda en la cámara. Sobre todo, claro, si tenemos en cuenta que tenemos que controlar todas las cámaras que existen ahora mismo, hay veces que te lías. Sobre todo si la noche anterior ha sido un poco dura, dices, coño. Vale, a través de los menús tengo una ayuda rápida. Incluso muchas veces más completa que en la del propio manual. Le doy a Help y me va a explicar qué menú quiero tocar y qué posibilidades tiene. Bueno, en el tema del audio sabéis que siempre se ha dicho que no era la mejor amiga del sonido. Las cámaras RED, y se ha mejorado, ¿vale? Tanto por un sistema de menús interno bastante más mejorado que me permite trabajar por canales, con un preamplificador, etcétera, como en los adaptadores. Cuidado, por ejemplo, con este básico, yo no tengo entrada XLR. Podemos, o bien, a soluciones de terceros fabricantes como Wooden Camera, que tiene un adaptador de mini jack a 2XLR 3 pin, o bien tenemos módulos que ya incorporan esas salidas XLR, con lo cual se ha mejorado bastante la comunicación con el sonido. Y además, como ya no se dan tanto los ventiladores, yo creo que al final nos vamos a volver a querer. Bueno, los modos de grabación, supongo que los conocéis, ¿vale? Y este es el menú nuevo y más interesante. Era obvio que Red tenía que tomar postura en el tema del ProRes, el DNX HD. Se quedaba fuera de muchos proyectos
como ya se ha comentado, porque en RAW, trabajar en RAW en una serie es bastante difícil, aunque se ha hecho, pero no es lo que más le guste a los productores, ¿vale? Entonces, se ha conseguido grabar a la vez RAW y ProRes en la misma tarjeta. O de NXHD, que siempre decimos ProRes. Yo que le tengo un poco de manía a David, pero... lo que vosotros queráis. Entonces, a lo mejor hay algún DIT en la sala que dirá, ostras. Bueno, es una ventaja para los DITs. Van a dormir un poco más. Porque podemos generar ya la transcodificación en cámara a ProRes. Si nos interesa. Yo esto siempre digo lo mismo. Esto depende del flujo de trabajo que diseñemos para la película, para la serie o lo que sea. Pero si me interesa, puedo llegar a generar la transcodificación en cámara. Si además estoy haciendo una buena corrección de color en directo, si además meto sonido a la cámara, prácticamente tenemos los dailies, con el mismo nombre, con el mismo código de tiempos. Y dejar que el DIT se dedique a la corrección de color, que es para lo que a mí me interesa un DIT, por lo menos a mí personalmente, que controle bien la exposición, que me controle la cámara, que me haga una buena corrección de color y no perder su tiempo en la transcodificación. Sobre todo, claro, si estuviésemos en Estados Unidos hablaríamos de otra cosa, ¿no? Donde hay DIT y Data Wrangler. Pero aquí, que como todos sabemos, no pagan lo mismo y tenemos que hacer las dos funciones, pues si la cámara me ayuda en algo... Entonces, esta función de doble grabación muy interesante. Y también el no trabajar en RAW. Si voy a hacer una serie, puedo no trabajar en RAW y trabajar directamente en ProRes o en DNxHD, con las ventajas que conlleva trabajar en estos códecs, ya sea a 2K o a 4K. Mira, te voy a mirar lo de antes. Quiero mirar una duda que tengo. Sí, Alejandro, o 4K o 2K. No puedo 1080. Pero muy ligero. Ya, muy rápido, que es lo que nos interesa, ¿no? Al final. ¿Vale? Entonces, en este menú es donde decidimos tener en cuenta que si grabo en paralelo, también la compresión va a aumentar. Ahora hablaremos. Creo que si lo pones en HD, en 16:9, te aparece la opción. Ah, bueno, dice por la relación de aspecto. Ahora lo probamos. Y luego lo que pasa es que no te parte el archivo a 4 gigas. Sí, eso sí. Te lo parte a 4 gigas, efectivamente. Es más para usarlo como master que como daily. Pero claro, los daily con eso saldrían como churros. Estaría muy fácil. Bueno, Yo creo que es un mundo a descubrir. Todavía estamos viendo a ver cómo vamos a funcionar mejor. En todo caso, sí. gente con máquina más chica la va a sufrir, si no. Entonces con eso sufrirá menos. ¿De acuerdo? Y este es el menú de grabación. También tengo funciones de pre-rec, de intervalómetro, en fin. Lo de siempre, ¿vale? Ahora vamos. Muchas gracias. Creo que incluso si solo grabas en ProRes lo parte también. El sistema de formateo de la tarjeta, que es exFAT, no permite grabar más. Más de 4. Pero después supongo que... No, pero vamos, tú luego lo ves perfectamente. No tiene nada que ver que te lo parta. Estamos hartos de trabajar con codecs que parten. Lo que pasa es que mucha gente ni lo sabe. Esa es otra. parten imagen por imagen, por ejemplo. Pero si tienes que trabajar en estereoscópico y... Bueno, a ver, la estereoscopía, yo trabajo mucho en estereoscopía y la estereoscopía está muerta. Hasta dentro de 5 o 6 años que vuelva a renacer, me puedo ahorrar. Además, esta es una cámara que se diseñó para estereoscopía. Como bien saben, Peter Jackson compró 48 cámaras, se ha hecho el Hobbit. Y para mí es la cámara ideal para estereoscopía. Mi problema es que no hay nadie que hacer estereoscopía hoy en día, más que la medicina. Pero digo en cine, ¿vale? Nosotros estuvimos trabajando mucho en el boom de la estereoscopía, que me encanta además, ¿eh? O sea, para mi gusto es un problema de los japoneses que lo reventaron. Intentaron sacar un sistema que todavía no estaba perfeccionado, ¿vale? En estereoscopía ya sería otro tema, ya hablaríamos. Eso ahí te la admito. Pero bueno, le ponemos un grabador externo y fuera. Bueno, quería hablaros eso, de la compresión. Cuidado con la compresión, es un
valor que tenemos que tener en cuenta. Red nos ofrece distintas compresiones, distintos perfiles de compresión. Puedo comprimir más o menos los archivos. Básicamente, por un lado, según me interese, ya sea por temas de almacenamiento, de calidad, o ya sea porque estoy trabajando o en alta velocidad o en HDR, donde la cámara ya no me puede dar todo su potencial y tengo que aumentar la compresión para poder trabajar con estas funciones. Como sabéis, hay distintos tipos de compresiones, incluso Larry Rowe comprime, aunque digan que no. Y podemos ir desde 2 a 1, que sería la calidad excelente, a compresiones más altas. De 2 a 1 a 5 a 1 se considera que es lo que se llama mathematical lossless, es decir, matemáticamente se demuestra que no hay ninguna pérdida de información por la compresión. Bueno, esto podemos pensar que es estupendo, pero muchas veces es excesivo. Y nos vale con lo que se llama visual lossless, es decir, visualmente no vamos a apreciar una pérdida de calidad. Esos parámetros estarían de 5 a 1 a 8 a 1. Ya por encima de 8 a 1 hablaríamos de una pequeña degradación según vayamos comprimiendo. Yo no recomendaría subir más de 10 a 1, 12 a 1, a no ser que sea una situación que os merezca la pena. Porque la compresión, la alta compresión, degrada la imagen y genera ruido, ¿vale? Entonces, nuestra recomendación entre 6 a 1 y 8 a 1 es una compresión correcta, no vamos a notar ninguna pérdida, vamos a poder almacenar más material en las tarjetas y no hace falta llegar a parámetros tan altos. Y más en esta cámara donde, como os digo, el ruido es cero. Vais a ver que es que tiene tan poco ruido que podemos subir el ratio de compresión, ¿vale? Ay, ya estoy casi. Me da los dos perfiles. 7 a 1 sería la compresión del RAW, 422 LT el perfil del ProRes, ¿vale? Todo esto dentro de setting, fijaros. Bueno, setup me permitiría, ya hemos visto, tanto el control de la ventilación, comunicación por Wi-Fi, etcétera, comunicación con las lentes. En este caso no se comunica todavía. Aquí tendríamos, ¿veis? Los OLPFs, pero insisto que en este caso ya no hace falta llamar a la memoria. En este caso ya directamente me dice que tengo puesto el filtro estándar, ¿no? Como veis, CD Party es que hay otros fabricantes que están desarrollando filtros OLPF para la cámara. Se están sacando sobre todo difusores y ahora han creado uno que a mí me gusta mucho, que lo hemos utilizado mucho, que es el Gold Diffusion, que el clásico Gold Diffusion, ¿vale? Ese difusor con tonos cálidos, que lo malo que tiene es que si le entra una gota de luz, como sabéis, lava toda la imagen. Claro, si lo tengo interno, pues yo cuando he trabajado con ellos siempre tenemos que estar cortando toda la luz que llega al objetivo, no me puede llegar ni una gota. Si lo pongo interno, ya no tengo ese problema, ¿eh? Entonces, si están en desarrollo, ¿vale?, podríamos utilizar esos otros filtros OLPF. Interesante la herramienta de SafeLog, que nos permite grabar un archivo para mandar a red si tuviésemos algún problema en rodaje. Siempre, si tenéis algún problema en rodaje, lo primero un log.
y se lo mando a red. De esa manera pueden identificar. No voy a contar quién. En un rodaje de Madrid me llaman, joder, macho, que hemos salido a comer, hemos vuelto y se ha formateado la tarjeta. Y digo, joder, macho, he oído hablar de clics corruptos y tal, pero autoformateo la tarjeta, digo, anda, mándame el log. Y efectivamente en el log había aparecido, no me acuerdo si era a las 2:37, la cámara había preguntado, ¿quieres formatear la tarjeta? A las 2:37:010 alguien había dicho sí. Y todo queda registrado, ¿vale? Son archivos donde registramos toda la información y muy útiles si tenemos algún problema. Me falta. Perdón, que estoy mirando, que se me olvida. En cuanto al formato, ya tenemos nuestro display y solamente comentaros una cosilla. Bueno, supongo que sabéis el aspect ratio, cuidado porque Red, si ponéis un determinado aspect ratio, os lo va a cropear. Si yo le pongo que me ponga un 240, me va a meter bandas negras arriba y abajo, cosa que nunca queremos, ¿vale? Entonces, normalmente siempre vamos a trabajar limpios y crearemos un frame lane y luego ya cropearemos en postproducción. Con la cámara podemos trabajar con todos los sistemas anamórficos que existen en la actualidad, incluso con el 1.25, que es una pequeña variación, 1,3 por de factor de anamorfización y 2 por de factor de anamorfización. Ahora cuando pongamos el cook veréis que vamos a tener que poner 6,5 de relación de aspecto, que es donde la cámara entiende perfectamente el 2 por. 2:1 solamente en las lentes de 65 milímetros, que desgraciadamente no tenemos ninguna. Y aquí setearíamos el formato. Vale, esto está. Herramienta de foco, exposición. Y no quería terminar mi exposición sin hablar del HDR, que hoy también haremos algún HDR, ¿vale? La cámara, como decimos, tiene 16 f-stop de relación de contraste, pero yo puedo aumentar esa relación de contraste a base de un HDR, que en este caso de lo que se trata es una doble exposición. Esto lo tenemos que tener muy claro a la hora de trabajar con el HDR, ya que a diferencia de otros fabricantes alemanes, donde hay dos matrices en el sensor que capturan a la vez la exposición de altas y de bajas, en este sistema no. Hacemos una doble exposición. Se hará un clip y luego el otro. Es muy útil, me permite aumentar 6 f-stop, con lo cual ya estaríamos en 22 f-stops. Si quitamos los dos de clipeo, 20 f-stop. Aunque no recomiendo llegar a esos extremos, pero bueno. Y es muy sencillo de utilizar, otra cosa es utilizarlo bien. Bueno, activando el HDR, lo que vemos es que tengo un ajuste de factor y otro ajuste que son las tracks. En el caso del factor es cuántos f-stop quiero que me compense la cámara, de 2 a 6. Entonces yo le voy a decir que me haga una compensación de 1. Fijaros que aquí incluso ya la estamos viendo porque tengo activada la pista de HDR. De 2, 3. ¿Veis lo que está pasando en la imagen? Lo que está haciendo la cámara es obturar para darme esa información, ¿vale? Por lo tanto, mi exposición, el normal, sería el track A.
Esto sería mi exposición normal. Y el track X es la exposición que me está haciendo la cámara con obturación. Por lo tanto, la exposición debemos hacerlas a bajas. Nuestra exposición de diafragma tengo que exponer a bajas y dejar que la cámara me exponga a altas. ¿De acuerdo? Y me va a hacer una obturación para conseguir esa doble exposición. Luego, en postproducción, por ahora el Red Cine os permite hacer mezcla de los dos fotogramas y conseguiremos aumentar, pero a mí lo que más me interesa, que se está empezando a hacer en algunos programas, es trabajar por capas. Pues sí, vale, ahora me llevo los dos tracks y voy haciendo máscaras y trabajo independientemente esas máscaras, ¿vale? Bueno, perfecto. Este sistema es cojonudo, es maravilloso. Cuidado, que también tiene sus cosillas. Al ser una doble exposición y además hacerla con obturación, podemos encontrarnos con una doble imagen. Si hay un movimiento muy rápido que estamos capturando. Si hay alguien que está moviendo los brazos muy rápido, lógicamente a la cámara no, sobre todo si además le he pedido un factor de compensación muy alto, la cámara no le va a dar tiempo. Con lo cual, mientras que me está haciendo el track A, el brazo está en esta posición, pero cuando me hace el X, se ha desplazado ligeramente, ¿vale? Tenemos un modo que es el Magic Blend, que me permite disimularlo, pero ahí es donde hay que tener precaución con el HDR. Cuidado que no es cualquier movimiento. Si yo estoy haciendo Juego de Tronos, que me han llamado para hacer la fotografía de la siguiente... A ver si termino, le llamo. Y tengo una grúa en el bosque viniendo todo el ejército y voy bajando suavemente, el HDR os va a funcionar muy bien, aunque haya movimiento, ¿vale? El problema es cuando hago el primer plano del enano. Dice, hostia, ahí no va a darme tiempo a hacer esa doble exposición. Entonces, cuidado con esto, es la precaución que hay que tener para trabajar con el HDR, pero por lo demás es una herramienta que funciona bastante bien. Si no la quiero utilizar, pues simplemente la desactivo. Y ya la cámara va a trabajar normalmente. Otra precaución, al trabajar en HDR estáis grabando dos clips en vez de uno, con lo cual vamos a tener que aumentar la compresión para poder hacerlo. De hecho, si yo ahora mismo le digo que me active el HDR, fijaros que me dice que solamente puede llegar a 15-23 fotogramas por segundo. Realmente esto yo lo trasladaría a la compresión. Lo que no va a poder hacerme es un ProRes a 7:1, a 8K y a 24, ¿vale? La cámara no puede. Siempre que os aparezca la información en amarillo, significa que la cámara ha cambiado ese valor, porque no llega a darte lo que ella quiere, lo que tú quieres, ¿vale? ¿Depende de la velocidad o la compresión? Yo, en este caso, lo que haría es variarle la compresión, porque tú, claro, los fotogramas por segundo no los quieres variar. Si yo aquí ahora le aumento la compresión, vamos a intentar un 10:1. Bueno, es que encima estoy eso. Y le quito la grabación en ProRes. Me has empeñado que no me dejo. Tengo que subir más. Algo estoy haciendo mal porque no es normal ya esto. Sí, supongo que bajando la resolución. Estoy en full. Vamos a ponerle un 6K a ver. No, yo te digo que algo estoy haciendo mal. Ahora. Vale. Ahora incluso podríamos bajar la compresión seguramente. Ahí ya tengo que jugar con resolución y compresión. Insisto porque le he pedido también 5 f-stops. No son HDR de 5 f-stop, es raro. Normalmente yo los estoy haciendo de 2, 3 f-stop,
Y también comentar, aunque no es un tema de red, los filtros ópticos siguen funcionando perfectamente. Un degradado neutro, soft para un cielo, va de maravilla. Y luego me ayudo con el HDR. No os obsesionéis por utilizar todas las herramientas electrónicas. Las herramientas ópticas siguen funcionando perfectamente y me ayudan a llegar a buen puerto, ¿no? Si os parece, pues hacemos un corte para bocata. Si queréis, tomamos un cafelito. Luego daremos paso con Alejandro a ver todo el workflow hacia postproducción. También nos explicaremos un poquito de Embed-Assist y ya nos metemos a hacer pruebas de rodaje. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, después de este pequeño canapé, vamos a seguir avanzando en esa línea de intentar conocer todo el workflow, todo el flujo de trabajo que tendríamos que realizar con estas cámaras. Tenemos la gran suerte de contar con Alejandro, un amigo, y una de las personas que más saben de todo lo que es el tema de la corrección de color en set, volcado de brutos, etcétera. Y bueno, teniendo la gran suerte de un profesional como él, nos va a comentar cómo están interpretando desde sus empresas de Moonlight el trabajo con estas resoluciones y con estas cámaras tan potentes. Sin más, le dejo paso a Alejandro. Hola, ¿qué tal? Quería comentarles un poquito. Primero, bueno, dar las gracias a Ovide, a Cats Cámara y a Red por hacernos partícipe del evento. Comentarles un poquito del background de la empresa como para ver. Nosotros somos Moonlight, somos una casa de postproducción, nos especializamos en DITS, poner máquinas DITS y DITS en el set. A nivel internacional tenemos una empresa que se llama DIT World, en la cual vendemos sistemas ya completos y capacitamos gente en diversas partes del mundo. Tenemos el orgullo de tener máquinas nuestras en Los Ángeles, en Canadá, en Nueva York, en Dubái, en Corea, en muchos lados. Y que series que vemos se hacen con nuestras máquinas, también eso es un orgullo. Tema Red. Red fue la revolución, empezó, rompió con todo y siempre es una de las empresas que va por adelante de las demás, marcando lo que va a ser el futuro, ¿no? El tema firmware, el tema false color, ya nos dicen algo, ¿no? Ellos fueron los primeros en implementarlos y en ver, ¿no? El tema RAW es otro y realmente va cambiando. Cuando vemos esta cámara, decimos 8K, pensamos en qué difícil va a ser la postproducción. Y sin embargo, veo la nueva idea de Red de que no, está siendo más fácil, no está siendo más difícil que antes, no está siendo complicado. Para dar buenas noticias, no necesitamos Red Rocket para poder postproducir. Si la tenemos mejor, ayuda, pero no la necesitaríamos en el caso de no tenerla. Si trabajaríamos habitualmente con la cámara, obviamente sería mejor tenerla. Bueno, les cuento un poquito. Un DIT en el set, para los que no lo saben, es la persona que nos salvaguarda, es nuestro director de seguridad del rodaje. ¿En qué sentido? Es la persona que se va a encargar de que no pierdamos la información que grabamos y que esa información esté grabada correctamente. No solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista práctico. ¿Qué significa esto? Todo comienza antes del rodaje, donde el DIT tiene que armar un workflow. Sucede desde los casos más pequeños, desde el rodaje más pequeño hasta el rodaje más grande. Hay alguna persona que puede estar supliendo al DIT en un rodaje muy pequeño donde no se contrata un DIT. Normalmente el foquista es el que organiza el workflow y el auxiliar de cámara es el que realiza la tarea de DIT. En rodajes más grandes, normalmente esta cámara es habitué de esos rodajes que superan los 10.000 euros día, donde hay un DIT, el DIT en preproducción arma el workflow. Y es importantísimo esto. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque esta es una cámara que ya no es de 100 megas por segundo, es una cámara que llega hasta 300 megas por segundo, lo cual compite con los RAW más grandes que hay en el mercado y ese peso no se puede manejar a sencillas con el auxiliar.
Veamos, ¿se podría capacitar un auxiliar en el caso de un documental que se vaya? Sí, pero 300 megas no es lo mismo que 50. Es 6 veces más. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de esa información y dónde la guardamos. Un disco duro, un Lassie Rajet, que es el que le encanta a mucha gente, a nosotros lo detestamos, el naranjita, el que viene con la protección, va a 100 megas por segundo. O sea que irían 3 veces más lentos con un Lassie Rugged de lo que necesitarían. Y dicen, no, pero yo conozco discos que van a 500. Sí, son de estado sólido y las capacidades no son muy grandes y son muy caros. Es imposible ir a un rodaje con ese tipo de discos tampoco. Lo que sí son factibles para este tipo de rodaje es desde un disco de 3,5 que tenemos velocidades de 180 megas por segundo, preferentemente a pequeños RAID como los de G-RAID o como los de ST2 que se arman con discos de 3,5 que van a velocidades de 300 megas por segundo. Con ellos tendríamos tiempo real. ¿Para qué queremos tiempo real? Porque el proceso que va desde acá hasta acá tiene que hacerse en 40 minutos, 10 minutos. Es más o menos el promedio. Nosotros en 40 minutos de un rodaje habitual vamos a obtener 10 minutos de rodaje. Necesitamos descargar por triplicado mínimo y procesar, chequear e incorporar todo el sistema que queremos hacer en 40 minutos, para que cuando termine el rodaje no nos estén esperando el camión de cámara y no haya gastos extras. ¿Por qué? Porque ya de por sí somos, como pongo entre comillas, un extra en el rodaje, ¿no? Es fundamental para no hacer horas extras poder asegurar hacer en tiempo real todos los procesos. Entonces, una recomendación, si no quieren quedarse a dormir, como dice Rafa, discos que vayan a la misma velocidad que rueden. Estuve chequeando con una herramienta que me mostraron, que está en Red Tools, si quieren la pongo para que la veamos porque creo que es muy útil. La acabo de ver, no la había visto. Vamos a poner red.com y me voy a conectar a internet. Es acceder a otra red. Espera, mostrar redes, Ovide pública. Acá está, Ovide pública y ahí entró y voy red.com. En Learn Tools, ven, Learn Tools. Vamos a tener varias herramientas muy útiles, pero esta de Recording Time creo que es la de preproducción que deberíamos tener. En esta podemos observar que están las distintas cámaras, la tarjeta que tendríamos, estamos en 8K, el frame lo voy a poner en 25 como para que tengamos un caso de publicidad europea, y le voy a poner la compresión de 5.1, la cual nos recomendaban como la óptima. No graba menos de 5.1 en 8K, o sea que no podríamos ir a 2.1, por ejemplo. Tenemos 259 megas por segundo en frame rate 24. Si pongo 25, tendría 270. ¿Y qué pasa si vienen los americanos? ¿Qué pasa también? Que bueno, 29 y 30 sería lo mismo. No me deja ir más abajo de 6.1. A ver cuánto tengo acá. Tengo 216. Vamos al caso de 25, que es lo que les contaba, y 5.1. Estamos en 25. 270 megas por segundo. Estuve jugando con esta herramienta, que los invito a hacerlo, y observamos que el máximo es de 300 megas por segundo. Si grabamos en alta velocidad, 6.1, creo que 120, 6.1, logré hacer que la fórmula me llegue a 270. Con lo cual, Lassie Rugged, estoy en 3 veces el tiempo real. Lo cual quiere decir que me dan 10 minutos y yo tardo en un solo Lassie Rugged, no en 2, ya más tiempo del que me viene la próxima tarjeta. Entonces necesitaría, y con la mínima seguridad que tengo eso, aparte de ir con 2 Lassie Rugged, ya estaría menos tiempo real, terminaría haciendo más horas extras, y si hay pocas tarjetas, inclusive se podrían solapar las tarjetas y no podría entregarlas con seguridad. Imagínense que la tarea del DIT básicamente es, cuando le dan la tarjeta, él tiene que bajar, preferentemente por triplicado, chequear plano a plano que está bien. ¿Qué es lo que busca el DIT
que es nuestro jefe de seguridad, ¿qué es lo que busca el DIT en esos planos? Busca si no hay píxeles corruptos, si está bien grabado, revisa que todos los parámetros que él configura en la cámara están bien, ejemplo, frame por segundo, obturación y todo ese tipo de cosas, para, si hay algún problema, inmediatamente avisar a producción, decir, no, está mal, hice mal mi trabajo, hice mal esto, o hubo un error, por ejemplo, imagínense, hay un fuera de foco que no está marcado y él va y le avisa al foquista, le dice, mira, hay un plano, si lo podés venir a ver, lo ven y dicen, él viene el foquista y dice, no, mira, este plano hay que rodarlo de vuelta. Es importantísimo eso. Pero es como para valorar la máquina con la que van. Yo creo que hoy los nuevos MacBook Pros para hacer data wrangling pueden funcionar porque tienen mucha velocidad, pero tienen pocos gigas de RAM, con lo cual no podríamos chequear los planos. O sea, podríamos bajar en 2 GB, por decirlo bien, preferentemente 3, pero no podríamos chequear. Es una opción para un documental. De ahí en más, las máquinas son escalables para hacer distintos trabajos. Por ejemplo, esta máquina, que es como la máquina grande que tenemos, es una máquina que puede hacer varios procesos y con varias cámaras. O sea, si tú tienes una cámara, quizás puedas solventarte con algo más chico, pero si tú vas con 2 o con 3 cámaras, ahí es donde entra en juego las DITs grandes, porque ya empiezan a ser 900 megas por segundo, que es totalmente distinto que 300. Y con la complicación de que cada 40 minutos nos traen tarjetas. Entonces, todos esos son temas a analizar. Entonces, no es importante la máquina, lo más importante es la persona que van a poner a cargo del rodaje, porque esa persona es la que nos va a avisar qué máquina necesitamos. Porque ustedes pueden tener esta máquina, pero si la persona que está acá no es la correcta, lo van a hacer mal. Ejemplo, ir con esta máquina y 2 Lazy Ragged es un error, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es la persona y que la persona esté antes del rodaje. Y si ustedes son la persona, es importante que este número de los 270 megas por segundo lo tengan clarísimo. ¿Para qué? Para hablar con el DOP antes de empezar y con el foquista, qué compresión vamos a usar, qué calidad vamos a usar, cuántos discos necesitamos. Otra cosa es que nos vienen y dicen, no, nosotros te traemos los discos. Una cosa habitual, ¿no? ¿Qué discos me vas a traer? No, ya vamos a ver, tengo la productora. Tenemos que saber las conexiones. USB 3 tiene un máximo de 300 megas por segundo, 350 megas por segundo. Thunderbolt, tengo discos Thunderbolt. Ese es un error, ya para empezar, es un error clásico. Los discos Thunderbolt, naranja, Lazy Rugged, que no tienen un estado sólido adentro, van a 100 megas por segundo igual. Entonces eso tienen que tenerlos claros. El Thunderbolt no nos asegura nada, salvo que sean muchos discos. Si me vienen con un G-Ride de 4 discos Thunderbolt, una maravilla, gracias, ¿no? Pero no suele pasar. Entonces, la opción más económica para solventar esto es, y creo que todos los DIT coincidimos, son los ST2. Los ST2 es una cabina que es de Stardom, un estándar que hemos impuesto a todos los DITs acá en España, en la cual tenemos, es el fabricante de la carcasa de G-Drive, G-Ride. Entonces obtenemos una buena calidad a muy buen precio y los discos que ponemos adentro, nosotros usamos Toshiba porque hemos visto que había un problema trasladando filas con los Seagate y con los Western Digital, que hemos hecho el test y los Toshiba dan 100 megas por segundo más. Todos esos estudios son muy importantes para no pagar extras y producción no lo sabe. Entonces nosotros tenemos que ayudarle con eso y decirle, mira, el manejo del workflow es importantísimo, porque hay veces que se pagan más del camión que espera, de los retrasos de rodaje, de las tarjetas que se solapan, por no tener una buena persona acá. O sea, lo importante no es la máquina, sino la persona. Bueno, como casi todo, ¿no? Lo importante, es muy importante quién maneja y el DOP que la cámara en sí. Bueno, entonces vamos a ver un workflow completo, como para darnos una idea. Esto es lo que lleva al set. Después tengo uno de postproducción, para que lo entiendan un poquito más. También contarles que cuando termina el workshop, en Moonlight, están todos invitados, hacemos una proyección de las pruebas que grabemos acá y de otras que trajo Rafa y de unas que hay de red, en un proyector barco y en un monitor Dolby, que son las dos mejores formas de ver los que hay. Y vamos a estar con los coloristas, con Pepín, que es, por ejemplo, el que ha hecho El Maquinista, y con Ignasi, que es el que ha hecho la última de Disney y esta Ozzy, y la Cero, la de David Victorilla, que produjo Ridley Scott. Entonces vamos a tener dos coloristas, que son realmente dos coloristas que tienen un muy buen momento con el proyector barco y con el monitor Dolby, como para ver estas imágenes y realmente ver qué nos dan las imágenes.
Bueno, el proceso puede variar. Este es el proceso más grande. Todo esto se puede minimizar a lo más importante, que es que la información se baje bien y que la información esté bien expuesta. Para que la información se baje bien, lo que necesitamos es superar o tener un límite de margen entre la velocidad por segundo que tengo y la velocidad por segundo de descarga por triplicado. Entonces, esto hay que bajarlo con software que manejen un sistema de comprobación que se llama Checksum. El Checksum, el más conocido de los software que usamos, se llama el SilverStack, PwnFall SilverStack. Es un software bastante caro, pero hay herramientas más baratas como, ¿cómo se llamaba este? El Shootput Pro. Es una herramienta mucho más barata, que es de $100 y pueden descargar con esto. También hay comandos gratuitos que si quieren se los enseño, que son con el terminal, que también hacen checksum. O sea, es importante, por más que seamos auxiliar, que bajemos con checksum. No nos cuesta nada. Este software, si no me equivoco, creo que sale unos 30 euros. Si no me acuerdo el precio, pero es muy económico. Y hay comandos de terminal que se los enseñamos sin ningún problema, que son de checksum. Con eso y unos discos como unos ST2 o unos G-Drive, un auxiliar podría hacerlo sin ningún problema. Porque ya una persona que se preocupa de esta tarea es una persona apta para descargar. El problema es cuando vamos con el terminal y con los LASI. Si en muchos casos el foquista es el encargado de ese workflow, por favor, eso es suicidio. Es suicidio, no nos cuesta nada pedir a producción que está bien, no hay presupuesto, no podemos ir con una DIT, raro con esta cámara. Pongamos unos discos mejor y unas herramientas que nos generen seguridad en lo que está bajando. Bueno, entonces bajamos con herramientas de checksum. Este sería el mínimo, ¿no? Luego hacemos copias por triplicado. En este, por ejemplo, workflow se propone ir a un RAID 5, que es un RAID que tiene doble seguridad, y a un RAID 1 que haría 2 copias automáticas. Entonces tendríamos en este momento unas 4 copias teóricas. ¿Y qué guardamos en esas copias? Grabamos el RAW, grabamos el audio que puede venir de cámara o del de sonido, grabamos el RMD, que es la configuración que le dimos al RAW en la cámara y que también se la podemos hacer desde el ordenador a la configuración. La configuración de color que tiene la herramienta que se llama el Red Cine X, uno puede bajar un plano de prueba, ponerlo en el Red Cine X, hacer parámetros de color y ese RMD, que es una metadata, cargarla en la cámara. Eso hay algunos workflows que lo tienen y en este caso, como es Red, se puede hacer. CDL, si tenemos una modificación del library que ahora les voy a contar. MXF es normalmente el archivo por excelencia para las producciones que van a tener esta cámara. ¿Por qué? Porque es el archivo de Avid, el DNX HD que estaban hablando antes, que puede estar generado por cámara, como estábamos hablando en este momento, o generado por la DIT, y una conversión con LUT aplicada de un QuickTime H264 que se distribuye por 4G para todo el rodaje y para todo el mundo. Eso es una cosa que se está haciendo como un habitual, ¿no? El iPad y el iPhone con las imágenes es como un habitual. De ahí obtenemos 2 copias que van a POSPO, que las guardaría en LTO y que haría un reporte. Esto también se puede hacer, por ejemplo, esta máquina tiene LTO. Y entonces, para los que no saben, LTO es cinta. Les voy a dar un ejemplo. Los Beatles grabaron Let It Be en cinta. Los Red Hot Chili Pepper, Californication en digital. Hoy Californication no se puede remasterizar porque se perdió. Todos los discos de los Beatles se remasterizan año a año. En esto guardan la información los bancos. Esto es importantísimo y barato. Para darle una idea, los 2 teras están a 30 euros y nosotros los 2 teras están a 100 euros. Entonces podríamos hacer nuestra segunda, tercera, la que la producción demande, copian esto y con simplemente este ahorro ya pagaríamos la máquina en producciones como películas, ¿no? Esto es muy importante y es muy seguro. Hay películas que se han salvado por esto. Bueno, unos reportes. Un flujo más completo es que la señal, antes que empiece este proceso, la señal viene a una estación en paralelo, si tenemos DT Data Wrangler, o a la misma estación, creo que lo tengo hecho por acá, a ver. Sí, o a la misma estación, en este caso, una imagen de log limpia. En este momento a mí me está llegando la imagen de log limpia.
¿Qué significa? Sin ningún tipo de corrección aplicado ni ninguna luz puesta. ¿No es cierto? Normalmente se puede poner red gamma 2 y no la contrasta. En este caso viene limpia. Y yo puedo a través de un software que se llama LiveGrade hacerle color. Que, a ver, voy a ponerle este. Puedo hacerle cualquier tipo de color, pero por ejemplo vemos la diferencia entre el limpio y el coso. Y por ejemplo, viene el director de foto y me dice automáticamente, ¿no? Este es el monitor del director. Y viene y dicen, quiero que me lo hagas más frío. Bueno, vamos a hacerlo más frío. Y lo hago en vivo. Más frío. Más. Ahí. Perfecto. Entonces yo vengo y hago el update y ya guardo el nombre del plano que después exporto y lo puedo llevar a DaVinci y aplicarlo. Rafa, ¿te animas que grabemos medio clip? ¿O no, lo hacemos después en las pruebas o querés que lo hagamos ahora? Mejor, en las pruebas lo vamos a hacer de grabar un clip, hacerle LiveGrade, aplicarlo y exportarlo al Daily con DaVinci. ¿Para qué nos sirve esto? Mucha gente piensa que es una frivolidad lo del color en vivo. Dicen, eso es mucha pinta, no se usa. No, esto se usa muchísimo. Y dicen, bueno, esto es para Publi, donde más sirve es para series. ¿Por qué donde más sirve es para series? El orden para mí de importancia del LiveGrade es primero en series, luego en pelis y por último en Publi. ¿Por qué ese es el orden? Porque mientras más larga es la producción, más uso le vamos a poder dar esto. Lo importante para que esto ahorre dinero y nos pague en la persona y la máquina en el set, es que se hable con el colorista antes. Yo soy el DIT, Rafa el colorista. Entonces yo le pregunto, Rafa, ¿cómo querés que te haga los nodos? ¿Cómo querés que te organice el proyecto? Primero que nada, ¿en qué vas a colorear? Él me dice, voy a colorear en DaVinci. Perfecto. ¿Cómo querés que te organice los nodos? Quiero que me hagas esto, aquello y que me pongas esta luz y sobre eso me hagas un CDL. Entonces yo después a él le paso el proyecto de DaVinci y él va perfecto. Segundo ejemplo, Rafa me dice, voy en Baselight. Perfecto, él va en Baselight. Yo me bajo la aplicación que se llama Daylight y le aplico en el Daylight y a él le paso ya los nodos en formato Baselight. Voy en Mística. Ok, voy en Mística. Mística tiene un Mística Live, pero a mi forma de entender no es factible. Se usa más para estereoscopía que para color porque es muy caro. Pero con el DaVinci podemos exportar diferenciado la CDL y la LUT y darle ese paquete al colorista organizado y él podría rearmar el proyecto si lo quisiera o por lo menos tener las referencias del color que ya quería el dire de foto. Con eso ya ahorraríamos tiempo y dinero. La segunda cosa que nos pasa es, hay muchísima importancia en lo que cuando se esté en edición va a ver los productores, la gente que pone el dinero, ¿no? Entonces, cuando uno da una cosa que está mal etalonada o puesta con LUTs nomás, no está emparejada. Entonces saltan los planos de edición y nos molestan. Es importante que tenga una homogeneidad. Entonces, cuando uno ya está editando con los planos bastante corregidos, la edición no es mucho más fácil. Hay veces que vamos a descartar un plano por el color y no por la acción. Entonces, es muy importante que esto esté corregido. Y otra cosa, las series solamente dedican un día normalmente de color por capítulo. Entonces, si el color ya viene hecho, el tipo va a poder hacer secundarios, va a poder levantar una cara, va a poder recuperar una ventana y no va a tener que hacer todo ese trabajo. Por eso es que en serie es fundamental. Y hay mucha gente que lo entendió. Así, inclusive, que se ha cambiado el software de uso de la máquina para que coincida con el del colorista, para que sea más rápido. En el caso de España tenemos suerte que Scratch, Baselight y DaVinci tienen todos para hacer en el set. Mística es la única que tenemos ahí como ese hueco, pero que va a ser muy solucionable, porque es gente muy abierta y los que hacen el software son españoles, como para que podamos tener una comunicación rápida con ellos. Pero es fundamental ahorrar tiempo y hacer todo esto bien, no que sea puro, mira qué lindo que estoy, qué crack que soy, pero después esto no se usa. Lo importante es que se use, hablar con el colorista y que todo este flujo se pueda hacer antes. Por último, y la edición se hace bien. Ahora les voy a mostrar, este flujo está bien entendido. El color ya llega al director de foto y al director con color. Entonces me dirán, ¿por qué no van con una sola máquina? Porque esta máquina es muy pesada para moverse por lados, donde por ahí va el director y el dire de foto. Entonces, para los casos estos y películas
Yo diría que el 50% del cine español se está grabando así, con DIT y Data Wrangler. Por la información que tengo, yo no hago mucho cine, pero por la gente amiga que tengo, es el DIT configura las cámaras, hace el color y lleva la supervisión de todo. El Data Wrangler baja, aplica las LUTs que les da el DIT y hace los dailies y chequea el material. El DIT está en permanente comunicación con el departamento directivo creativo, que es el DIRE y el DIRE de foto. Y normalmente estos DITs ya son estrellas en los rodajes. Se da mucho más en cine. Un caso, por ejemplo, claro de acá es Pablo Lago. O un caso de Madrid sería Ariadna. De gente que hace este workflow siempre, no cambia nunca ese workflow. Tenemos gente mucho más versátil que hace otros workflows que donde juntan, que vendría a ser este caso. Nosotros, en Moonlight, nuestros DITs están capacitados para hacer los dos workflows, pero siempre vamos preparados para uno por el tema presupuestario. Pero en películas como Un monstruo viene a verme, se usaron los dos y en casi todos hay un 50% del cine español que se ha hecho así. Bueno, sigamos. El workflow completo. El workflow completo, hasta acá lo conocemos. Acá viene edición, que puede ser Final Cut, Avid o Premiere. De ahí sale se ve bastante mal, pero les voy a decir. Esto es un EDL XML AAF. Esto es una lista de cortes. Preferentemente XML porque nos mantiene los zooms y paneos, un QuickTime y una lista de efectos. De ahí voy a una máquina de conformado que se manda para Visual Effects. Ahí viene la parte importante de esta cámara. Estamos trabajando en 8K. El de Visual Effects va a querer lo más grande posible. Para exportar planos para Visual Effects, que a veces nos piden desde el set también, necesitamos una máquina potente. Porque para exportar en 4K necesitamos una tarjeta gráfica con 12 GB. Para exportar en 8K necesitamos dos tarjetas gráficas con 12 GB porque no hay de 24. El Mac Pro no lo tiene, por ejemplo. El Mac Pro no lo tiene. El Mac Pro tiene 12 GB, puede hacer hasta 4. Para ir con más de 4, para ir 6 u 8, necesitamos máquinas que tengan eso, ¿no? Ya habría que ir, bueno, a Pospo y mandar a Visual Effects. Entonces llegan los cortes, llegan la lista de edición para hacer el conformado con una EDL, XML o AAF, un offline donde nosotros seguiríamos ese conformado online y una lista de efectos. Con la lista de efectos, una vez hecho el conformado, exportamos para Visual Effects, que después nos devolverían estos planos ya con el efecto hecho y lo ponemos en la línea. También mandamos ese offline a Pro Tools. De ahí vamos a color. En color, con ese conformado y con los efectos puestos, cuando se termina el color, mandamos un DCDM, que es una secuencia de imágenes en DPX o en TIFF16 si hacemos un flujo de trabajo ACES, a una máquina que hace deliveries y sale. También de acá puede ir a la de subtítulos y titulación final y volver. Este es el workflow entero de postproducción. Cuando vamos con Epic, cuando vamos con la Helium de 8K, este flujo es importantísimo mantener la máxima calidad de principio a final. Hay otros flujos, este es el flujo que hay que usar, porque si por ejemplo vamos con el flujo Flame o el flujo Smoke, perderíamos muchísimo de la cámara hasta el final. ¿Por qué? Porque este flujo cambiaría acá y acá pasaría de cualquier programa nativo que podría ser DaVinci, Baselight o Mística a conformarse en secuencia DPX de 10 bits con la consecuente pérdida de información que tendríamos para el color. ¿Me entienden? Entonces es fundamental que cuando trabajen con esta cámara no ir por Flame ni Smoke. Es fundamental no ir por Flame o Smoke, sino mantener con DaVinci, con Smoke con DaVinci, con Scratch, con Mística o con Baselight, el RAW hasta el mayor final. Y si van a hacer una transformación para efectos, que sea TIFF 16 bit 4K, mínimo. Eso es una cosa que hay que mantener en el flujo de postproducción. Porque si uno rodaría, por ejemplo, a 2K con Alexa Plus vieja, este flujo podría irse a Flame o Inferno porque van a ser DPX 10 bits y hay una pérdida solamente de 2 bits, que si bien son 3 millones de colores no importaría. Pero acá tenemos una cámara 8K 16 bits, pasarla a algo menos que TIFF 4K 16 bits me parece que es un desperdicio. Y
Y no es que sea más caro, lo que pasa es que se necesita un poquito más de poder en el flujo de trabajo. Es importante mantenerlo así. Para los que vayan a postproducir, no solo la Helium 8K, sino ya la Weapon, inclusive la Epic, es fundamental mantener un flujo de trabajo de 16 bits para tener más información y que en color sea mucho más fácil. Si cambiamos y vamos a un flujo distinto en el cual nos proponen la comodidad de la postproductora y no la calidad, sería ir a conformar y transformar todo a DPX. Bueno, con respecto a la máquina, y ya terminando, les voy a decir que esta es una configuración básica donde tenemos un monitor OLED de 10 bits de referencia. Como interfase, nosotros le ponemos el Hewlett Packard de 10 bits, que también nos ayudaría a tener una interfase buena para poder, por ahí estoy viendo lo del set, acá lo que se está grabando, y acá yo puedo corregir algo mío. Las herramientas de medición, si bien el Smart Scope no es la máxima, nos ayudan como para saber qué está pasando lejos de nosotros en el set. Tenemos una mesa de color, en este caso es la Ripple, que es la más económica de la de Tangent. Tenemos un LTO, los lectores de red, para hacer 3 copias, ya sean individuales o de RAID. Y tenemos, bueno, el Mac Pro con una expansión que nos da para tarjetas de SXT, de XT y USB 3 de red. Y después tenemos un RAID de 16 discos que normalmente lo partimos en 2 RAIDs, en este caso está partido en 3, para hacer 2 copias rápidas y después con cascada ir hacia los de cliente, que también pueden ser LASI rugged. Y para poder llegar a tiempo hacemos eso. Tenemos 2 RAID propios para bajar las tarjetas y liberar, y luego ir a los discos de cliente. Y después tenemos un SAI que nos da una autonomía de entre media hora y 40 minutos. Esa es una configuración de una DIT, así como las habituales. Bueno, vuelvo con Rafa, gracias por el tiempo, y a la tarde vamos a hacer esta prueba de Live Braid en vivo, y cada uno me puede preguntar lo que quiera de la máquina, y los espero en Moonlight a las 6. También hay un picoteo cena a la noche para los que se queden, y es muy impresionante ver las imágenes que vamos a tener de la cámara, tanto en el Dolby como en el barco. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un máquina, como veis. Y para mi desgracia tengo que decir que estoy de acuerdo en todo lo que he dicho. De hecho, antes de pasar a Seri Maudet, que nos va a hablar un poco del Smart Assist, quiero ¿cómo se dice? Insistir o recalcar, gracias, lo que acaba de decir. Uno de los grandes problemas que hemos tenido con las cámaras red en España no es la cámara, es el proceso de postproducción, el convertir las imágenes de red a DPX de 10 bits. Ese ha sido uno de los grandes errores que se han cometido y que han hecho que la cámara parezca que está por debajo de sus posibilidades, cuando no es así. Ha sido un problema de workflow, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente comentarlo y recalcarlo. Y bueno, ahora va a bajar Flappy, porque también contamos con el Smart Assist, y ya que está aquí Sergi, dar la enhorabuena a Ovide por crear... por crear un sistema como este que ahora nos van a explicar y que actualmente está en el mercado en todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, también mucho en Hollywood, casi más que aquí en España. Vamos a las ferias internacionales, el Smart Assist es una de las estrellas. Se venden más afuera que aquí. Sí. Bueno, pasa con el Smart Assist, con todos los que fabrican acá. Mística, por ejemplo, es más vendido afuera que acá, pero el Smart Assist es una joya, no orgullo que sea acá. Bueno, y tenemos aquí el especialista Ovide, que nos va a hacer el favor de introducirnos un poco en el sistema, de qué se trata, para qué se está utilizando, y que lo conozcáis también. ¿De acuerdo? Cuando terminemos ya empezaríamos con el tema de las pruebas de cámara. Todo tuyo. Bueno, hola a todos, buenos días, mi nombre es Flappy. Mi responsabilidad dentro del organigrama de Ovide es la de Product Manager de Smart Assist. Para nosotros es un placer poder mostraros hoy algo que mucha gente os parecerá un poco peyorativo o quizás presuntuoso. Mucha gente está deseando ver en todo el mundo. Es la versión Mark II del Smart 4. Hace cosa de 1 año y medio presentamos en Los Ángeles el Smart 4. Esto sería una progresión del Smart 4, el Smart 4 MK2.
que uno de los puntos más importantes, digamos, que hemos conseguido con el sistema es sobre todo asegurarnos la jugada de cara a algo que muchos de los que aquí estáis presentes habéis sufrido en vuestras carnes, que es el exceso de calor, de humedad, bajas temperaturas, igual a problemas en el set. La principal mejora que ha habido desde el Smart 4 al Smart 4 Mark II es principalmente un túnel de viento, el cual hemos accedido directamente a la parte, digamos, más problemática del sistema, que sería los procesadores, de manera que se ha instaurado un sistema de introducción de aire frío y sacar el aire caliente. Os invito a que luego os acerquéis al Smart y veáis otra cosa muy importante, y es que es extremadamente silencioso pese a llevar un sistema de un número elevado de ventiladores internos, debido a que la unidad es pequeña y llevar 4 ventiladores ya es un número elevado, ¿no? Pero sobre todo, fijaros en el bajo nivel de ruido que hay en el sistema, con lo cual no es un sistema contaminante en el set. Sobre todo lo agradecerá mucho desde el operador hasta el microfonista. Otro punto esencial del sistema: seguimos manteniendo algo que nace en Ovide y que se consiguió, yo creo que es un poco lo que nos está marcando el nivel a nivel mundial: la resistencia mecánica y resistencia física. Cuando digo física es a que el sistema podemos trabajar con él de verdad. Una cosa muy importante, los ingleses, por ejemplo, le llaman el Smart la Dancing Unit. ¿Por qué? Porque verdaderamente podemos poner la unidad donde queramos. En el medio del Amazonas, como acaba de haber un rodaje hace poquito, en el medio del desierto del Sáhara, en un metro en Barcelona a las 3 de la mañana sin aire acondicionado y con un grado extremo de humedad, etcétera, etcétera. Por otra parte, comentaros también que gracias a la versión 1.3 de Qtake, que se ha retrasado muchísimo, prácticamente un año en salir, oficialmente salió para el público en general la semana pasada, tenemos ahora una gran incorporación de funciones para y por el Smart Assist. Me he quedado sin micrófono, ¿no? Ok. Una de ellas, y que digamos, los Video Assist vais a agradecer mucho, es el hecho de que ya podemos tener en pantalla directamente la función, digamos, de... que bueno, mis compañeros no lo han activado, la función de playback directamente en pantalla, es decir, que en cada uno de los visores pueda tener un transporte, de manera que puedo acceder directamente a las funciones típicas de transporte, avanzado, playback, etcétera. Otro de los puntos muy, muy importantes, a ver, aquí hoy probablemente no hay mucho Video Assist, habrá más DIT, coloristas, etcétera. Una de las funciones más importantes que se ha incorporado en la versión 1.3 de Qtake es el nuevo módulo de Grade. Este módulo, ¿qué nos va a permitir? Por ejemplo, cuando tengamos en un set 2 cámaras o más, que los ajustes de una cámara podamos hacer un match de una cámara a todas las cámaras. O, por ejemplo, un ajuste X, poder generar todos los ajustes de color que tenemos en el Smart y poder generar LUTs directamente en el Smart y exportarlos en formato .qv hacia donde queráis. ¿De acuerdo? Continuando con las capacidades del nuevo Smart, uno de los mayores handicaps que mucha gente tiene, por ejemplo, en las empresas de rental o en los, digamos, proyectos largos, es las capacidades de disco duro. Una de las mejoras que se ha incorporado es que la bahía de disco duro es extraíble, de manera que nosotros podemos directamente acceder al disco duro, sacamos el disco duro y directamente lo intercambiamos. Utilizamos discos duros SSD, con lo cual tenemos la ventaja de que hoy en día que un disco duro SSD ya es muy barato y que se prevé que dentro de nada ya va a haber discos de hasta 13 terabytes a precios increíblemente astronómicos, pero bueno, ya irán bajando como todo.
Hasta la edad hace bajar algunas cosas, como los salarios. No, iba a pensar en otra cosa. Otro punto esencial de esto, ¿qué es? Pues que, por ejemplo, ¿por qué tengo que estar compartiendo la información de un proyecto a otro? Porque esta unidad ha parado ahora unos días, me lo llevo a otro proyecto y tengo que cargar los settings de mis colegas con los proyectos de mis colegas. No, puedo llevar mi propio disco duro, cargar mi propio disco duro en el sistema. Y no solo esto, sino también todos mis settings. Ahora ya Qtake te va a permitir exportar todos tus settings, ¿de acuerdo? Nada más. Por otra parte, recordaros, una de las mejores incorporaciones está en el panel trasero. Ahora está cableado el sistema. Solo voy a hacer una cosa y es no descablearlo, pero sí que me voy a permitir el lujo de quitarle la alimentación. El Smart Assist nuevo incorpora un SAI de 2 minutos, con lo cual en 2 minutos me da tiempo de moverme en ciertos lugares del set, de manera que puedo alimentarlo tanto posteriormente con otra fuente de alimentación, me puedo llevar una batería o me puedo llevar una batería de suelo. Son 2 minutos, a veces mucho más que suficiente para muchas cosas, ¿de acuerdo? Nada, luego estaremos por aquí si alguien quiere algo más de información. Y ya para finalizar, solamente un adelanto. Uno de los mayores problemas que tanto las casas de alquiler como los operadores de Qtake se están encontrando es que muchas veces llegan al set, la gente les pide muchas cosas, a veces no han tenido tiempo de mirárselas. Se está dando ya el caso de que muchas productoras internacionales están requiriendo operadores certificados y ya os pongo en adelanto de que dentro de poco vamos a empezar a certificar a operadores de Qtake. Con lo cual, si alguien está interesado, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales tipo Facebook, Instagram y demás para poder optar a ello. Porque dentro de poco os vais a encontrar el que sea operador de Qtake, que le van a pedir una certificación que a día de hoy ninguno tenemos porque no existe. ¿De acuerdo? Gracias a todos y feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que hemos intentado es que conozcáis los equipos que tenemos hoy para trabajar, que conozcáis nuestra nueva cámara y ahora lo que nos gustaría es que rodemos una serie de planos, ya configurando la cámara para esos planos y podamos ver las bondades que os contamos de la cámara, que la podáis ver vosotros en persona. Como muy bien os ha comentado Alejandro, luego iremos a Moonlight para hacer el color grading de estas imágenes y ver hasta dónde nos aportan. Estoy muy tranquilito, me da cosilla. Perdonad un segundito. Virginia, ¿a qué hora está prevista la comida? A las 2. Entonces, no sé, yo creo que nos podemos quitar los exteriores. ¿Os apetece salir un poco a la calle? Realmente las pruebas de exteriores salimos fuera básicamente por alto contraste, lógicamente, aprovechando sol y sombra que tenemos en la calle, a ver qué nos da la cámara. Y también quiero aprovechar para variar la sensibilidad, porque aunque luego hagamos otra prueba más de bajar luces, a mí personalmente la corrección de ruido que tiene es que es tan brutal que me gustaría enseñarosla y ver hasta qué límite podéis llegar de sensibilidad sin tener ningún problema. Entonces, si os parece, vamos a salir fuera. Eso. Tenemos un pequeño permiso para que no nos detengan, pero tampoco es el permiso de rodaje contra la ley, así que procuraremos molestar poco en la acera si nos importa. Y básicamente es eso, hacer 2 o 3 planos con distintas configuraciones de la cámara en exteriores. Luego cortaremos a comer, haremos algo de interiores y todo. Bueno, aprovecharemos también para hacer un HDR fuera, tanto con movimiento como sin movimiento. Y luego por la tarde ya hacemos los interiores, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a... Sí, un poquito de alta velocidad.